Bien, buenos días, muchas gracias por asistir a mi charla. En esta charla vamos a tratar un poco el tema de ataques adversarios, adversary attacks, principalmente con un framework que se llama TESATAC, y luego veremos cómo mitigar ese tipo de amenazas. Me llamo José Manuel Ortega, aquí podéis ver un poco mi currículum de forma muy resumida. Soy ingeniero de informática, tengo formación también en temas de ciberseguridad y ciencia de datos y me dedico básicamente a temas de consultoría y luego también en los últimos años he empezado a temas de docencia en la universidad. También me dedico a escribir libros, he escribido de diferentes temáticas, en temas de ciberseguridad, en ciencia de datos, ingeniería de datos, en Big Data y Machine Learning, todo con Byte, evidentemente, y luego también, como he comentado, temas de ciberseguridad. Y el último libro que he publicado es más a nivel divulgativo, ¿no? Cómo han avanzado en los últimos años la inteligencia artificial para llegar al estado en el cual está hoy, ¿no? Pues analizar pues eso, las investigaciones, aplicaciones y avances que han habido en el campo de la inteligencia artificial para llegar al estado donde tenemos. Es un libro que he publicado este año. Bien, también publico en mi Google Scholar, podéis ver artículos, los enlaces a los artículos y libros que he publicado, ¿vale? Como estoy también en temas de investigación con el doctorado y demás, pues bueno, a veces publico artículos aquí en el Google Scholar. Este es un poco el índice que voy a tratar. Haré una breve introducción a los ataques adversarios para que tengáis un poco el contexto, ¿no? Y luego ya sí que entraré en el core de la charla, donde comentaremos ataques adversarios, principalmente en el procesamiento en lenguaje natural, y analizaremos con algunos ejemplos, el framework de TESATAC para simular, por ejemplo, un ataque adversario utilizando contra un modelo de análisis de sentimientos. Y por último, comentaré pues, cómo mitigar, ¿no? Cómo podemos defendernos, barreras que podemos utilizar para defendernos entre este tipo de ataques. Bien, los ataques adversarios, al final un ataque adversario se refiere a un intento deliberado de un atacante, alguien que tiene como objetivo obtener información de ese modelo o ir un poco más lejos y llegar a comprometer la confidencialidad, privacidad de ese modelo. Entonces, básicamente estos ataques tratan de, pues eso, explotar vulnerabilidades en el proceso de toma de decisiones del modelo, ¿no? Normalmente, pues introduciendo pequeños cambios, pequeñas variaciones en el modelo que inicialmente parecen imperceptibles, ¿no?, para el usuario, pero que eso por debajo está haciendo que el modelo cambie sus decisiones, ¿no? Cambie sus predicciones. Bien, básicamente, pues, ¿en qué consiste este tipo de ataques adversarios? Básicamente consiste en añadir pequeñas modificaciones, pequeñas perturbaciones en los datos de entrada y estos pequeños cambios pues, suelen confundir al modelo, ¿no?, para que haya predicciones erróneas. Y luego también aprovechan los puntos débiles específicos del modelo de aprendizaje, como por ejemplo si el modelo está sobreentrenado o tiene algún tipo de deficiencia en el punto de la generación de ese modelo, pues también eso podría ser un punto débil de ataque sobre ese modelo, ¿no? Sobre todo pues eso, debido a su incapacidad para generalizar bien o a la sensibilidad del modelo a ciertos datos de entrada. A grandes rasgos, estos son los tipos de ataques adversarios que podemos encontrar en la literatura, ¿vale? Si vamos a lo que es la literatura o el estado del arte, podemos encontrar a grandes rasgos estos 6 ataques. Voy a comentarlos brevemente. El que me imagino conoceréis todos es el LM Pro Injection, ¿vale? Este es un ataque que consiste básicamente en manipular las entradas del modelo, haciendo que se produzcan salidas inicialmente no deseadas, ¿no?
Entonces, básicamente, este ataque se basa en la combinación de hay un prompt template, un prompt template y un malicious user prompt. Entonces, la combinación de esos dos es lo que es el prompt completo. Entonces, aquí lo que pasa es que ante una entrada maliciosa, el LLM procesa esas instrucciones del malicious user prompt, procesa esas instrucciones como si fueran igualmente válidas, ¿vale? No hay una validación, de tal forma que lo que hace es concatenar al template que hay y lo que hace es modificar el template original, digamos, el malicious user prompt lo que hace es que ese malicious user prompt tenga prioridad sobre el template y eso pueda provocar que el modelo LM pues, pueda ignorar las instrucciones originales y ejecutar las instrucciones que el atacante o el malicious user prompt le da. Otro tipo de ataques adversarios que también podemos encontrar en la literatura, por ejemplo, los ataques de poisoning o de envenenamiento de los datos. Se dirigen sobre todo a la fase de entrenamiento de los modelos, ¿no? Inyectando también datos maliciosos en el conjunto de entrenamiento para comprometer el comportamiento del modelo. Entonces, manipulando los datos de entrenamiento o sus etiquetas, el atacante lo que hace es sesgar el dataset original de forma intencionada y el sistema aprende, digamos, de forma equivocada, ¿no? Otro de los ataques adversarios es el evasion attack. Los ataques de evasión consisten en modificar también de forma muy sutil la entrada para engañar al modelo en el momento, sobre todo en la fase de predicción o de inferencia, ¿vale? Lo que lo convierte en puede ser un método eficaz para eludir, por ejemplo, un sistema de control, ¿vale? Entonces, el objetivo de este ataque principalmente es generar una entrada que se clasifique erróneamente sin necesidad de comprender los mecanismos internos del modelo de inteligencia artificial, por ejemplo. Lo que les hace especialmente difíciles de contrarrestar, ¿vale? Si este ataque se ejecuta bien, es difícil de contrarrestar. Otro de los ataques, tenemos el modelo los ataques de inversión. Aquí, por ejemplo, normalmente este tipo de ataques requieren aplicar ingeniería inversa, ¿vale? Coger el modelo y aplicar ingeniería inversa para conocer el funcionamiento interno del modelo, ¿vale? Lo que hace un atacante aquí es probar el modelo con diferentes inputs para ver qué outputs le da, analizar esas predicciones y crear y sustituir ese modelo por un modelo que haya generado el propio atacante, ¿vale? Digamos, el atacante aquí lo que hace es, mediante ingeniería inversa, obtiene información del modelo y construye su propio modelo ya con la información que el atacante está buscando, ¿no? Y por último, los ataques de extracción, pues es parecido. Los ataques de extracción tienen como objetivo replicar la funcionalidad del modelo, consultándolo también con entradas y observando sus salidas, ¿vale? Entonces, aquí, una vez en posesión del sistema replicado, una vez el atacante tiene el sistema replicado, pues puede explotarlo con diversas actividades maliciosas como la extracción de datos confidenciales o el entrenamiento adicional del sistema con datos robados por ejemplo. Vale, y por último, bueno, queda una todavía, el ataque de inferencia. También aquí pues es un poco, implican también los intentos de ese ciberatacante de deducir la información de los datos, por ejemplo, examinando los resultados y su comportamiento, ¿vale? Esto también aquí podemos, por ejemplo, esto se puede conseguir de diferentes formas, como por ejemplo analizar las probabilidades de una predicción del modelo
o profundizar en una mecánica o en el funcionamiento interno del modelo. Vale, ahora pasamos a la parte de ataques adversarios. Bien, una vez ya hemos introducido lo que es un ataque adversario, los diferentes tipos que hay, etcétera, en qué consiste, si esto lo aplicamos al procesamiento del lenguaje natural, en qué consiste un ataque adversario. Pues básicamente es la creación, lo que nuestro objetivo es conseguir realizar muestras, ejemplos de texto modificado, que tiene como objetivo engañar el modelo de IA para que cometa un error o cambie su predicción a una etiqueta incorrecta, ¿vale? Entonces, el objetivo de estos ataques no es simplemente introducir ruido, ¿vale?, o datos modificados, sino encontrar vulnerabilidades específicas que puedan existir en la representación interna que el modelo haya aprendido, ¿vale? Bien, aquí, bueno, ahora veremos las técnicas y luego veremos el framework, ¿vale? Por explicar un poco las técnicas, los modelos bueno, ya sabéis que los modelos de procesamiento del lenguaje natural suelen aplicar diferentes técnicas, ¿no? Suelen aplicar técnicas de heurísticas, que son técnicas simples, o patrones estadísticos, ¿vale? Estadísticos, probabilísticos, que no necesariamente tienen una compresión profunda del modelo, ¿no?, sino que van más a la superficie. Entonces, en este punto, ¿qué problemas pueden surgir? Primero, tenemos el problema de la dependencia léxica, donde el modelo puede tender a aprender demasiado unas palabras más que otras, ¿vale? Entonces, al intentar reemplazar ciertas palabras claves, el modelo puede fallar, ¿no?, si no ha sido entrenado lo suficiente con ese nuevo término que hemos introducido. Y luego, otro punto a tener en cuenta aquí es el tema de los embeddings, el espacio de embeddings débiles, donde pequeños cambios, pequeñas modificaciones en ese espacio de embeddings, en ese espacio de vectores de embeddings, de una palabra, puede hacer que el modelo cambie su predicción, ¿vale? Si hace una predicción a esa clase, está haciendo una clasificación y hace una clasificación para una clase, para una etiqueta, pues eso puede hacer que cambie su predicción a otra clase. Técnicas que se pueden para ejecutar, para realizar estos ataques. Aquí, bueno, básicamente podemos clasificarlo en función de tres características, ¿no? Puedes utilizar una clasificación por objetivo, ¿vale? Aquí dependiendo, por ejemplo, con la clasificación por objetivo, definimos donde que el atacante intenta engañar al modelo, ¿vale? Y luego otro tipo de clasificación, por ejemplo, por conocimiento del modelo. Cuanto más conocimientos tengas del modelo, mayor va a ser la ventaja, ¿no?, para ese ciberatacante, ¿no?, de obtener la información. Y aquí luego veremos que dependiendo de si normalmente los modelos pues se pueden ejecutar mediante pruebas de caja blanca y caja negra, ¿vale? Entonces, dependiendo de la información que tengamos, tenemos que ejecutar unas pruebas u otras. Y luego el otro tipo de clasificación es por tipo de perturbación, que estas se utilizan sobre todo para crear los ejemplos adversarios con la restricción que queramos a nivel de texto, ¿no?, a nivel de sustituciones de las palabras, etc. Por ejemplo, por objetivo podemos diferenciar ataque no dirigido y dirigido. El ataque no dirigido, el objetivo es forzar el modelo a predecir cualquier etiqueta incorrecta, diferente de la etiqueta que tenga, la etiqueta correcta, la etiqueta verdadera. Y luego el ataque dirigido, que tiene como objetivo modificar la entrada para que el modelo prediga una etiqueta específica y predefinida, ¿no?, por ejemplo.
Y respecto a lo que comentaba de clasificación por conocimiento del modelo, aquí lo que se suele hacer es o bien white box attacks o bien black box attacks. Los de caja blanca, aquí vamos a suponer que el atacante tiene cierto o un conocimiento más profundo del modelo a nivel de arquitectura, parámetros, etcétera. Entonces, si utilizamos caja blanca, pues aquí el atacante lo que hace es utilizar esa información que ha obtenido para generar ejemplos adversarios que tengan más probabilidades de engañar el modelo, y los black box attacks, donde el atacante no tiene un acceso directo al modelo y lo que hace es, utilizando técnicas, búsquedas heurísticas o decision boundary approximation, básicamente utilizando ese tipo de técnicas que se basan básicamente en la observación de las salidas a partir de las entradas, cómo se comporta ese modelo ante las entradas que el atacante en ese momento está testeando, y utiliza esa información para elaborar los ejemplos adversarios. Y luego el tema del por tipo de perturbación, que es lo que he comentado, donde aquí pues lo más sencillo es recurrir a sustitución léxica, que básicamente es reemplazar palabras por sinónimos, ¿vale? Que es lo que veremos ahora con el framework. Y luego otro tipo de técnicas como la manipulación sintáctica, ¿vale? Que, por ejemplo, alterar, por ejemplo, la estructura de la frase, pero sin cambiar el significado, ¿vale? Y luego hay otro tipo de ataques más avanzados que se utilizan principalmente para caja blanca, basados en embeddings, que permiten modificar directamente ese modelo de representación vectorial de las palabras o frases que estamos probando. Bien, a continuación voy a centrarme ya en el framework que se llama TestAttack. Es un framework básicamente, bueno, está desarrollado en Python y tiene muchas funcionalidades. Aquí, pues por cuestiones de tiempo, bueno, comentaré 2 o 3 funcionalidades, las más relevantes. Básicamente, ¿qué permite este framework? Básicamente permite hacer, por una parte, ataques adversarios, ¿vale? ¿Con el objetivo de qué? Con el objetivo de probar la robustez de nuestro modelo, ¿no? Utilizando diferentes ataques. Sustitución de palabras, por ejemplo, o modificación de ciertos caracteres, ¿no? en las frases. Y otros métodos que puedan modificar ligeramente esas entradas. Luego también tiene un módulo de data augmentation. El data augmentation también lo veremos, que consiste en básicamente aumentar los datos con el objetivo de mejorar la robustez de nuestro modelo. Es decir, si hemos probado nuestro modelo y hemos visto que tiene una vulnerabilidad, podremos hacer un data augmentation con el objetivo de que ese modelo sea más robusto ante ciertas técnicas que utilizan los ciberatacantes, como sustitución de palabras, sinónimos, etcétera. Y luego también tiene bueno, básicamente son esos dos los que voy a comentar. Vale, luego, pues, en función del data augmenter, por ejemplo, tiene un módulo augmenter y el adversarial training tiene un módulo attack, ¿vale? Ahora comentaremos con algunos ejemplos estos 2 casos de uso. Bien, por ejemplo, vamos a suponer, en este ejemplo, mi idea es mostraros el modelo de un análisis de sentimiento preentrenado, ¿vale? En Hugging Face, por ejemplo, podemos encontrar este tipo de modelos, son muy usuales para hacer pruebas o para testear, nuestro modelo, ¿no? Entonces, para este caso, por ejemplo, utilizaremos un modelo OVER preentrenado con un conjunto de utilidades utilizados para análisis de sentimiento. Entonces, un ejemplo aquí, por ejemplo, bueno, podemos ver las clases que estamos utilizando, ¿vale? El AutoModes for Sequence Classification, AutoTokenizer para tokenizar las entradas, etcétera. Y luego el Hugging Face Dataset para ahí donde le indicamos el conjunto de datos que vamos a utilizar. Y luego la clase Hugging Face Model Wrapper, esa clase utiliza el modelo y el tokenizer.
Vale, entonces, para definir lo que es la receta, ¿no?, del ataque, lo que hacemos es, en este caso, por ejemplo, estamos utilizando un text folder. El text folder GIMP 2019 básicamente es una técnica de ataque adversario que sustituye las palabras del texto de entrada por sinónimos, ¿no?, con el objetivo de engañar al modelo manteniendo el significado semántico del texto. ¿Vale? Entonces, esa sería el text folder. Bueno, el text folder, aquí pongo las principales características que tiene, como identificación de palabras clave, generación de sustitutos candidatos, filtrado por similitud semántica, ¿no? Aquí, para asegurar que el texto que ha modificado siga siendo coherente con el input de entrada, lo que hace es hacer un filtrado utilizando un modelo de embeddings que utilizan similitud semántica, ¿no? Y luego la forma de operar, una vez hemos definido el ataque, el tipo de ataque que queremos ejecutar, ¿cómo lo ejecutamos? Pues utilizando el test attack, tiene una función que es attack, que, bueno, antes le indicamos cuáles son las muestras, o el número de ejemplos sobre las cuales queremos ejecutar el ataque, y luego con el método attack es el que ejecuta el ataque propiamente dicho, ¿no?, sobre esas diferentes muestras, ¿no? Vamos llamando al método attack, y luego el método attack lo que obtiene como, bueno, tiene una serie de parámetros, y luego como salida obtiene, tras ejecutar el ataque, lo que hace es lo que recibimos como salida son ejemplos adversarios en los que pequeños cambios, pues, en el texto de entrada, en el input de entrada, han alterado la predicción del modelo, ¿vale? En la primera línea, por ejemplo, que vemos 1, 100, flechita 0, 100, eso significa que el modelo ha cambiado su predicción. Ha pasado de valer 1, para esa muestra en concreto, ha pasado de valer 1 a pasar 0, con una confianza del 100%. Y así sucesivamente con todas las muestras, ¿vale? Entonces, el resultado, para cada muestra vemos la frase original, la predicción original, la frase adversaria que ha generado, que está debajo, y la predicción del modelo ante la frase que ha modificado. Y bueno, al final nos saca un resumen indicando, pues, pues eso, si ha tenido éxito o no ha tenido éxito el ataque. Aquí, en este caso, por ejemplo, en una de las muestras lo que ha hecho es que el modelo, tenemos en el texto original, tenemos un sentimiento positivo para el texto original, y aquí el ataque lo que hace es, la versión text generado, es que cambia charming por cutie y affecting por afflicts. Entonces, el cambio de ese affecting por afflicts y charming por cutie introduce una connotación negativa en el modelo, que desde el punto de vista lingüístico son bastante cercanas, se parecen bastante, pero hace que cambie totalmente la predicción. ¿Vale? Este es básicamente en qué consiste un ataque adversario para cuando estamos trabajando con procesamiento de lenguaje natural. ¿Qué más cosas podemos hacer con esta librería? Por ejemplo, podríamos utilizar bueno, en el ejemplo que hemos visto antes, pues los parámetros que eran los de por defecto. Aquí, por ejemplo, podríamos utilizar la función objetivo, que es el wall function. Aquí podríamos, por ejemplo, utilizar una función objetivo que trae el framework. ¿Ya? Por ejemplo, aquí estamos utilizando la untarget classification, cuya es una función objetivo que indica que el ataque será exitoso, será un ataque exitoso si la predicción del modelo para el texto modificado cambia a cualquier otra clase que no sea la original.
Aquí utilizamos otro dataset relacionado con AG News, relacionado con una clasificación de noticias, y luego el Hugging Face dataset estamos indicando el dataset y el test indicando que lo que queremos es ejecutar sobre las instancias de test, ¿no? Es decir, se toma lo que es el conjunto de prueba. Y luego, ¿qué cosas más podemos hacer? Podemos indicarle también lo que es transformaciones. Las transformaciones permiten, dentro de esa receta que hemos ejecutado de ataque, podríamos, por ejemplo, crear nuestra propia transformación personalizada. Por ejemplo, esta clase, básicamente, PyCon es WordSharp, es una clase que hereda del WordSharp, que está dentro de TestAttack.transformations, y lo que podemos hacer aquí es pues, incluir la lógica necesaria para, por ejemplo, en el caso de sustituir una palabra, por ejemplo, utilizando el getReplaceMessWord, estamos diciendo, vale, si viene una palabra, quiero que modifiques esa palabra, que me sustituyas esa palabra por la lógica que te indico en este método. Aquí, por ejemplo, por simplificar, estamos devolviendo una lista de palabras, pero podríamos poner aquí cualquier tipo de lógica, ¿vale? Cualquier cosa que se nos ocurra lo podríamos poner y en lugar de, cuando va a hacer ese reemplazo, en lugar de hacer el reemplazo que usa por defecto, pues le podemos indicar aquí la lógica de ese reemplazo. Y luego, pues, bueno, una vez visto que podemos aplicar transformaciones, etcétera, podríamos utilizar utilizando el método attack con la función objetivo que hemos definido, con la función de transformación que hemos definido, y luego también podríamos pasarle a una serie de constraints o restricciones. Las constraints, por ejemplo, nos permite limitar o impedir que el algoritmo de ataque intente, por ejemplo, modificar una palabra en el texto, ¿vale? Ya que fue cambiada en un paso anterior, por ejemplo. Y luego el share método, aquí por ejemplo estamos indicando con el Greedy Search. El Greedy Search es un método que nos permite, es una estrategia que nos permite probar todas las posibles transformaciones posibles y elegir la que más se acerque el ataque a su objetivo, ¿vale? Y sin llegar a buscar una solución óptima global. Va probando va haciendo diferentes pruebas y la que más se acerque por distancia es la que al final ejecuta. ¿Qué tipo de...? Bueno, aquí vemos cómo ejecutamos ese ataque, ¿vale? Con el número de muestras, los parámetros y luego bueno, aquí en función podemos ver cómo va ejecutando, para cada muestra va ejecutando, podemos ver si ha ido con éxito, si ha fallado, etcétera. Y aquí podemos ver un resumen, ¿vale? ¿Qué tipo de información a nivel que nos podría ser útil? A nivel de resumen, pues por ejemplo, con esta tabla podemos ver el número de ataques que ha habido por éxito, el número de ataques que ha fallado, si se mantiene el accuracy original o no. En este caso vemos que se mantiene un 100%. El accuracy under attack, es decir, la precisión del modelo después de aplicar esas modificaciones, etcétera. Diferentes métricas que se han ido obteniendo, lo que nos da idea de la robustez de nuestro modelo. Y bueno, y finalmente comentar brevemente cómo podremos aplicar el tema del aumento de datos. El aumento de datos básicamente nos permite mejorar la robustez del modelo, ¿no? Entonces hay una serie de clases como WordAugmenter WordAugmenter y Augmenter que aplicando diferentes configuraciones podríamos llegar a mejorar la robustez de ese modelo, ¿no?
Bien, por último, comentar brevemente cómo podemos mitigar estos ataques adversarios, diferentes técnicas, ¿vale? A muy alto nivel. Pues evidentemente la forma más clásica es hacer entrenamiento adversario, ¿vale? Lo que implica entrenar el modelo no solo con los ejemplos originales, sino con los ejemplos adversarios que hemos generado dinámicamente durante el proceso de entrenamiento, utilizando, por ejemplo, herramientas como TestAttack. Luego, otro tipo de técnicas que también podéis ver que se utilizan en la literatura es el uso de ensemble métodos, que es utilizar el resultado de diferentes métodos, combinar los resultados de diferentes métodos con el objetivo de mejorar las predicciones, ¿no? Entonces, combinando las predicciones de múltiples modelos, pues un ejemplo adversario diseñado para engañar a un modelo, le resultaría más difícil engañar a todos los modelos en conjunto, ¿no? Esa sería un poco la idea. Y luego otras técnicas, por ejemplo, el feature squeezing, que se suele utilizar en imágenes, y luego lo que he comentado de pruebas caja blanca y caja negra, ¿no? Cuanto más conocimiento tengamos del modelo, pues aplicar técnicas de caja blanca, y cuanto menos conocimientos tengamos del modelo, aplicar técnicas de caja negra. Nada más. Por último, comentar literatura que podemos encontrar en forma de libros. Estos son un poco los libros que tratan estas temáticas relacionadas con la seguridad en IA generativa y los modelos grandes del lenguaje, y referencias. Gracias.